Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Hay canciones que no son solo canciones. El mundo sabe esto, aunque no siempre lo diga en voz alta. Lo sabe en la manera en que una melodía específica puede devolverte a un momento con una precisión que ninguna fotografía logra. En la manera en que ciertas notas activan algo que vive más abajo que la memoria, en ese lugar donde el cuerpo guarda las cosas que importaron de verdad. En la manera en que puedes escuchar una canción que no has escuchado en años y de repente estás ahí, completamente ahí, en el momento en que esa canción significó algo por primera vez. Pero hay un tipo de canción que va más allá de eso. En el mundo en que vivimos, donde los vínculos entre alfas y omegas son biología y también son algo que la biología sola no alcanza a explicar completamente, existe lo que algunos llaman la canción del vínculo. No todos los pares vinculados la tienen. No es universal ni obligatoria ni viene en ningún manual. Pero cuando existe, cuando hay una melodía o una letra o simplemente una combinación de notas que el vínculo entre dos personas adopta como propia, no hay manera de escucharla sin que el cuerpo entero lo sepa. Sin que algo muy adentro diga ahí. Eso. Ese sonido es el nuestro. La nuestra era una canción que pocos conocían. No era famosa ni popular ni de las que suenan en bodas ordinarias. Era una canción que él había escrito. Para mí. En el tercer mes de que éramos algo que todavía no tenía nombre pero que ya lo necesitaba. Una canción que nunca grabó formalmente, que tocaba solo cuando estábamos solos, que existía en el mundo únicamente en los momentos en que él decidía sacarla de ese lugar privado donde vivía. Esa canción. En la boda de personas que no conozco. Cantada por él desde un escenario, con una guitarra y esa voz que yo habría reconocido aunque hubieran pasado 10 años, aunque el salón hubiera estado lleno de ruido, aunque yo hubiera estado del otro lado del mundo. Yo sentada en la última fila, con las manos en el regazo y el corazón haciendo cosas para las que no había pedido permiso. Habiendo sido yo quien la pidió. Me llamo Isabela. Y necesito contarte cómo llegué a ese momento. Emilio era músico de la manera en que algunas personas son músicos, no como profesión solamente sino como idioma primario. Como la manera en que organizaba el mundo, en que procesaba las cosas que pasaban, en que se comunicaba cuando las palabras ordinarias no alcanzaban. No era famoso. No tocaba en estadios ni tenía discos en plataformas con millones de reproducciones. Tocaba en lugares pequeños, íntimos, del tipo donde el público puede ver los dedos del músico en las cuerdas y donde hay una honestidad en la actuación que los lugares grandes no permiten. Tenía una voz que era del tipo que no impresiona los primeros segundos, sino que se instala despacio, que al final de una canción te das cuenta de que no podrías decir exactamente cuando empezaste a escucharla de verdad. Lo conocí en uno de esos lugares pequeños. Yo había ido con una amiga que seguía su trabajo desde hacía tiempo y que me había dicho que tenía que escucharlo, que era de esas experiencias que no podían describirse sino vivirse. Tenía razón. No me enamoré esa noche. No fue de esas historias de cruce de miradas y certeza inmediata. Fue más parecido a que algo en mí se calibró de una manera diferente esa noche, como cuando ajustas el foco de algo y de repente ves con una claridad que no sabías que te faltaba. Hablamos después del show. Mi amiga nos presentó. Él era de esas personas que cuando escuchan lo hacen de verdad, que era algo que noté esa primera noche y que confirmé en cada interacción después. El vínculo no llegó de inmediato. Llegó despacio, construido sobre meses de conversaciones y silencios compartidos y la manera gradual en que dos personas se van haciendo espacio en la vida del otro sin que nadie lo declare formalmente. Y con el vínculo llegó la canción. La escribió un martes. Me lo dijo cuando ya estaba terminada, que era su manera de trabajar, en silencio y hacia adentro hasta que algo estaba listo para existir fuera de él. Me llamó y me dijo que tenía algo que quería mostrarme. Fui a su departamento. Él tenía la guitarra. Me pidió que me sentara. Y tocó. No voy a intentar describir la canción, porque las canciones que importan de esa manera no sobreviven la descripción. Lo que puedo decir es lo que sentí mientras la escuchaba, que era algo parecido a ser completamente vista. No en el sentido de que hablara de mí de manera obvia, ni que usara mi nombre ni ningún detalle específico que cualquiera reconociera, sino en el sentido de que sonaba como yo, como algo que solo existía en el espacio entre los dos, como un idioma que solo nosotros hablábamos. Cuando terminó, el silencio que hubo era del tipo que no necesita llenarse. ¿Cómo se llama?, pregunté finalmente. Me miró. Todavía no tiene nombre. Pensé que quizás tú querías nombrarlo. La llamé simplemente nuestra. Que no era un nombre exactamente, pero que era lo más preciso que tenía. Él aceptó ese no nombre con la naturalidad de alguien para quien la precisión emocional siempre había valido más que la precisión formal. Estuvimos juntos 4 años. 4 años que vivieron en la misma paradoja que viven todos los periodos de la vida que importan de verdad, que mientras los estás viviendo no entiendes completamente la magnitud de lo que tienes y solo cuando terminas de verlos desde afuera entiendes lo que eran. No fueron perfectos.
Tuvimos las dificultades propias de dos personas que tienen mundos que no siempre se alinean naturalmente. Yo trabajaba en algo completamente diferente a la música, con horarios y estructuras que a veces chocaban con la manera en que él vivía, más fluida, más dependiente del momento y del estado de ánimo y de las condiciones que hacen que la creatividad funcione. Pero había algo entre nosotros que todas esas fricciones no podían tocar. Algo que vivía más abajo que las discusiones sobre horarios y prioridades. Algo que cuando el ruido bajaba seguía estando, constante e invariable. El vínculo. La canción. La manera en que después de 4 años todavía podía escucharlo tocar desde otra habitación y sentir exactamente lo mismo que sentí la primera vez. La separación llegó de la manera en que a veces llegan las cosas que no tienen un culpable claro. No hubo traición ni mentira ni momento dramático que pudiera señalarse como el origen de todo. Fue más parecido a que dos personas que se amaban de verdad llegaron a un punto en que los caminos que cada uno necesitaba recorrer apuntaban en direcciones distintas y ninguno de los dos podía pedirle al otro que no siguiera el suyo. Él tenía una oportunidad en otro país. Real, importante, del tipo que no se repiten. Yo tenía raíces aquí que no eran solo logísticas, sino del tipo que están hechas de personas y de historia, y de cosas que no se mueven aunque uno quiera. Hablamos de las opciones. Con la honestidad que nos habíamos prometido siempre. Y al final, después de conversaciones que me costaron más de lo que he podido decirle a nadie completamente, llegamos al mismo lugar desde lados distintos. Que si uno de los dos cedía lo que necesitaba ceder para que el otro pudiera seguir, el resentimiento que eso produciría eventualmente sería más destructivo que la separación. Que amarse de verdad a veces significa soltar. Lo creímos. Lo creemos todavía, en algún nivel. Que algo sea verdad no lo hace menos devastador. Pasaron 2 años. 2 años en que aprendí, despacio y con el trabajo que ese tipo de aprendizaje requiere, a vivir con el vínculo que seguía existiendo aunque la persona al otro lado de él estuviera en otro continente. A funcionar con esa presencia de fondo que no desaparece aunque uno lo decida conscientemente. A construir días que eran completamente míos, aunque algo en mí siguiera calibrado hacia alguien que ya no estaba aquí. Supe cosas de él por los canales que existen cuando dos personas se amaron de verdad y mantienen el suficiente respeto por eso para no borrarse completamente. Que estaba bien. Que la oportunidad había resultado en lo que esperaba. Que seguía haciendo música de la manera en que siempre lo había hecho. No hablamos directamente. Habíamos decidido que el contacto frecuente haría más difícil lo que necesitábamos hacer cada uno, que era reconstruir una vida que funcionara independientemente del otro. Era la decisión correcta. También era la decisión más solitaria que había tomado. Y entonces llegó la invitación de la boda de Claudia. Claudia era mi prima. La más cercana de todas, la que era más hermana que prima en todos los sentidos que importan. Se casaba con alguien que la hacía completamente feliz y que yo quería porque cualquiera que pusiera esa expresión específica en la cara de Claudia merecía que lo quisiera. La boda iba a ser en un salón con música en vivo. Y la persona que tocaba música en vivo en ese salón, en ese circuito de bodas y eventos de esa ciudad, era Emilio. Lo supe 3 semanas antes de la boda, cuando Claudia me mandó los detalles del evento con el tipo de entusiasmo que solo Claudia puede tener sobre los detalles logísticos de una celebración. Me quedé mirando el nombre en el mensaje por un tiempo que no supe medir. Emilio. En la boda de Claudia. El mismo salón. El mismo espacio. 2 años después. Llamé a Claudia esa misma tarde. No le dije todo de inmediato porque Claudia también me quería, y si le decía todo de inmediato iba a querer hacer algo al respecto, y esto no era algo que necesitara que nadie hiciera algo al respecto. Era algo que yo necesitaba manejar sola. Le dije que Emilio era alguien que había conocido. Que habíamos sido cercanos. Que quería saber si era posible que me sentaran en la parte de atrás del salón. Claudia, que me conocía mejor que casi nadie, entendió que había más de lo que yo estaba diciendo y tuvo la generosidad de no presionar. Te siento en la última fila. Dijo simplemente. Gracias, dije. Hubo una pausa. ¿Estás bien?, preguntó. Estaré bien, dije. Que era una respuesta diferente, pero que ella también entendió. La semana antes de la boda tomé una decisión que no estoy completamente segura de que fue racional. El salón de eventos tenía un sistema de solicitud de canciones para el músico. Una manera de que los invitados pidieran algo especial durante la noche. Claudia me lo había mencionado como un detalle que le parecía lindo. La posibilidad de que la gente pidiera canciones que significaran algo para ellos. Me quedé con ese pensamiento varios días. Lo giré desde ángulos distintos. Lo evalué con la parte de mí que es práctica y que sabe que hay decisiones que se sienten correctas en el momento y que tienen consecuencias que no se ven completamente desde donde uno está parado. Y al final hice lo que hace la parte de mí que no es siempre práctica, pero que a veces sabe cosas que la parte práctica no puede saber. Mandé la solicitud. Pedí nuestra canción. Sin nombre porque no tenía nombre oficial.
con la descripción suficiente para que quien la recibiera la reconociera si la conocía, y con una nota al final que decía simplemente, de alguien que la escuchó la primera vez que existió. No firmé. Mandé la solicitud y luego cerré la laptop y fui a hacer otras cosas, porque si me quedaba pensando lo que acababa de hacer iba a cancelarlo. No lo cancelé. La noche de la boda llegué con el vestido que Claudia había dicho que le gustaría verme usar y con esa calma específica que viene no de estar tranquila, sino de haber aceptado que no hay manera de controlar completamente lo que está a punto de pasar. Me senté en la última fila. El salón era del tipo que tiene esa luz cálida que hace que todo el mundo se vea un poco mejor de lo que se ve en la luz ordinaria. Las mesas con flores. El tipo de ambiente que Claudia habría planeado con precisión y cariño, porque así era Claudia con todo lo que le importaba. El músico estaba al fondo del salón, en el área que le habían asignado, de espaldas cuando llegué, afinando la guitarra con ese movimiento que yo reconocía aunque no pudiera verlo completamente desde donde estaba. No me volteé a ver si me había visto. No era momento todavía. La boda comenzó. Emilio tocó durante la ceremonia con esa habilidad específica de los músicos que saben leer el ambiente de un espacio, que saben cuando el sonido debe estar al frente y cuando debe ser fondo, cuando la música sostiene lo que está pasando sin competir con ello. Escuché su voz por primera vez en 2 años. Algo en mí que había aprendido a estar quieto se movió con una precisión que no esperaba, aunque debería haberle esperado. El vínculo no pregunta cuánto tiempo ha pasado. El vínculo solo dice ahí. Ese sonido es el nuestro. La noche avanzó. Cena. Brindis. El tipo de momentos que construyen las bodas y que Claudia y su esposo vivieron con esa presencia completa que tienen las personas en los días que saben que van a recordar. Yo estaba en la última fila comiendo y hablando con los que estaban cerca de mí y siendo completamente funcional en el sentido de que nadie que me mirara habría sabido que había nada inusual en mi manera de estar ahí. Por dentro era otra cosa. Emilio tocaba. Entre pieza y pieza hablaba con el micrófono de esa manera que tenía, breve, directa, sin el tipo de cháchara que algunos músicos de eventos usan para llenar el espacio. Solo lo necesario. No me había visto. O si me había visto no lo había mostrado. Y entonces llegó el momento. Hubo una pausa entre canciones. Lo vi bajar los ojos hacia algo, un papel o una pantalla, donde debían estar las solicitudes de la noche. Lo vi leer. Lo vi detenerse. No dramáticamente. No con ningún gesto exagerado que el salón pudiera notar. Solo una pausa. Milisegundos más larga que las pausas anteriores. Lo vi levantar los ojos hacia el salón. No sé si me buscaba específicamente. No sé si la nota que había incluido era suficientemente específica para que supiera que fui yo. No sé si el vínculo entre los dos funcionó como una brújula en ese momento o si fue otra cosa completamente. Lo que sé es que sus ojos recorrieron el salón y encontraron la última fila. Y me encontraron a mí. 2 segundos. Quizás 3. El tipo de cruce de miradas que no se puede fingir porque tiene demasiado adentro para que los músculos de la cara puedan construirlo artificialmente. Luego bajó los ojos a la guitarra. Y empezó a tocar. Las primeras notas. Las primeras 3 notas que eran el inicio de nuestra canción, que yo había escuchado docenas de veces en ese departamento que ya no era de ninguno de los dos, que habían vivido solo en ese espacio privado entre nosotros durante 4 años y en mi memoria durante 2 más. El salón no sabía lo que estaba escuchando. Para Claudia y para todos los demás era una pieza hermosa de un músico hábil. Una canción lenta y cálida que encajaba perfectamente en el ambiente de esa noche. Para mí era 6 años de historia destilados en una melodía. Para él, desde el escenario, con los ojos en las cuerdas pero con algo la postura que yo podía leer porque lo había leído durante 4 años, era lo mismo. Cantó. Con esa voz que se instala despacio y que al final de la primera estrofa ya no puedes dejar de escuchar. Con la manera que tenía de cantar las cosas que importaban, más quieto que sus otras canciones, más adentro. Yo lo escuché desde la última fila con las manos en el regazo y algo que había estado muy quieto muy adentro de mí completamente despierto. No lloré. No porque no quisiera sino porque lo que sentía era demasiado grande para que el llanto fuera la respuesta adecuada. Era más parecido a estar completamente presente de una manera que no había estado en mucho tiempo. A que el mundo tuviera un foco que hacía tiempo no tenía. La canción duró lo que duraba siempre. Cuando terminó, el aplauso del salón llegó con ese calor que tienen los aplausos de las personas que no saben exactamente por qué algo los movió pero que saben que los movió. Emilio aceptó el aplauso con una inclinación breve. Y luego levantó los ojos hacia la última fila. Nos encontramos durante el intermedio. No planeado. O planeado solo en el sentido de que los dos nos movimos hacia el mismo espacio exterior sin que ninguno lo hubiera dicho explícitamente. El jardín del salón. Noche de octubre con ese frío que en esta ciudad es más sugerencia que temperatura. Las luces del interior visibles desde afuera pero amortiguadas por el vidrio.
Se acercó con esa manera de caminar que no había cambiado. Con la guitarra ya guardada, pero con esa postura que tenían los músicos incluso cuando no estaban tocando, como si el instrumento siguiera ahí de alguna manera. Isabela, dijo. Emilio, respondí. Y luego ninguno de los dos dijo nada por un momento que se extendió de esa manera que solo pasa con las personas con quienes el silencio tiene su propio idioma. ¿La pediste tú?, dijo finalmente. No era pregunta. Sí. ¿Por qué? Lo pensé antes de responder. Porque quería escucharla una vez más. Porque sabía que si te lo pedía directamente no sabía qué decir antes ni después. Porque desde aquí, desde la distancia de la última fila, podía escucharla sin que tuviera que ser una conversación todavía. Emilio me miró. ¿Y ahora es una conversación? Creo que sí, dije. Él asintió despacio. Esa costumbre que tenía de asentir cuando procesaba algo antes de responder. ¿Cómo estás?, dijo. No en el sentido de protocolo social. En el sentido real. Respondí con la misma honestidad. Mejor que hace un año. Todavía construyendo algunas cosas. Bien en los días en que estoy presente y difícil en los días en que no puedo estarlo completamente. Él asintió de nuevo. Yo también. Silencio. No incómodo. Nunca habían sido incómodos los silencios entre nosotros. ¿Por qué seguiste tocándola?, pregunté. Podías haberla dejado guardada cuando nos separamos. Me miró. Porque era mía también. Y porque guardarla habría sido como guardar una parte de lo que fui durante esos 4 años. Y no quería perder eso también. Lo miré. No se la habías tocado a nadie más. No era pregunta tampoco. Fue su turno de hacer una pausa antes de responder. No, dijo. Nunca se sintió correcto. Guardé silencio. ¿Por qué la pediste de verdad?, dijo. No la razón que me diste. La de verdad. Lo pensé honestamente. Por las mismas razones que tú acabas de decir. Porque era mía también. Porque quería recordar que existió y que fue real y que el hecho de que hayamos terminado no lo borra. Y basta con eso, dijo en voz muy baja. No respondí de inmediato. La pregunta tenía capas que los dos sabíamos que tenía. ¿Basta con escucharla desde la última fila? ¿Basta con recordar que fue real sin hacer nada con eso? ¿Basta con el amor que sigue existiendo pero que vive en el pasado porque los caminos que llevaron a la separación siguen siendo los mismos? No lo sé todavía, dije finalmente. Esa es la respuesta más honesta que tengo. Emilio me miró por un momento. Luego dijo algo que no esperaba. Volví hace 3 meses. Me detuve. ¿Qué? Lo que tenía allá terminó. No mal, solo terminó. Y cuando terminé de cerrar eso, lo primero que supe que quería era volver. Lo miré. No he sabido cómo decírtelo, continuó. No sabía si querías escucharlo. Si las cosas habían cambiado de maneras que hicieran que volver no significara lo mismo. 3 meses, dije. 3 meses aquí, confirmó. Preguntándome cómo decirte que estoy aquí. Algo que había estado muy quieto durante 2 años, se reorganizó de una manera que no tenía geometría previa. ¿Y la solicitud?, dije. La canción. ¿Viste que era yo antes de tocarla? Me miró. Vi la nota. Reconocí quién podría haberla mandado antes de buscarte en el salón. Y cuando te encontré en la última fila supe que había sido tú. ¿Por qué la tocaste de todas formas? Porque si tú estabas dispuesta a pedirla, yo estaba dispuesto a tocarla. No les voy a decir que esa noche resolvimos 2 años en una conversación en un jardín de octubre. No se resuelven 2 años en una conversación. Lo que pasó fue que empezamos. Que la última fila y el escenario, y la canción que pidió a alguien que la escuchó la primera vez que existió resultaron ser el principio de una conversación que llevábamos 2 años sin poder tener. Que las razones que llevaron a la separación necesitaban revisarse con la realidad de que él había vuelto y de que las distancias que antes eran geográficas ya no lo eran. Que el vínculo que había seguido existiendo en silencio durante 2 años merece al menos ser explorado con honestidad ahora que las condiciones son diferentes. Que la canción que escribió para mí y que yo pedí desde la última fila y que él tocó en la boda de mi prima sin saber completamente que era yo hasta que me buscó en el salón es, en todos los sentidos que importan, todavía nuestra. No sé lo que sigue. Lo que sí sé es que esa noche salí del salón con algo que no había tenido en 2 años. La posibilidad de que la historia no había terminado la conversación en que acordamos que los caminos apuntaban en direcciones distintas. Sino que estaba esperando el momento en que los caminos volvieran al mismo lugar. Hay una última cosa que quiero decirte sobre las canciones del vínculo. No las eligen las personas. Las adoptan. El vínculo encuentra la melodía que lo representa mejor y la convierte en su frecuencia. Y una vez que eso pasa, esa canción no puede ser de nadie más de la misma manera. Puede tocarse en la boda de un extraño. Puede pedirse desde la última fila.
Puede vivir en silencio durante 2 años en el espacio entre dos personas que se amaron y que se separaron y que siguieron cargando algo que ninguno de los dos había podido soltar completamente. Pero siempre va a sonar como lo que es. Como el idioma específico de dos personas específicas. Como algo que existió de verdad. Y las cosas que existen de verdad no desaparecen porque el tiempo pase. Solo esperan el momento correcto para hacerse escuchar de nuevo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esta historia es de las delicadas. De las que se sienten en ese lugar donde viven las cosas que uno recuerda con una claridad que el tiempo no borra. Si en algún punto de ella pensaste en una canción que es tuya de esa manera, en alguien con quien compartiste algo que el tiempo no ha logrado borrar completamente, quiero decirte algo. Algunas historias necesitan tiempo para encontrar su segundo capítulo. Y a veces ese segundo capítulo empieza con algo tan pequeño como una solicitud de canción desde la última fila. Dale like si esta historia te llegó a donde debía llegar. Compártela con alguien que tenga una canción así. Ya sabes quién es. Y cuéntame en los comentarios. ¿Tienes una canción que sea tuya de esa manera? Una que te devuelva a alguien o a algo con una precisión que ninguna otra cosa logra. Nos vemos en la siguiente historia. Cuídense mucho. Y escuchen las canciones que importan. Hasta el final.